¿Cuán bien podemos conocer realmente a alguien? Esa es la pregunta que rodea la inquietante historia de Ted Bundy, un hombre que parecía tenerlo todo: encanto, inteligencia y una vida aparentemente normal. Pero detrás de esa fachada perfecta se escondía uno de los psicópatas más despiadados de la historia. Hoy exploraremos cómo consiguió mantener una doble vida, engañar a quienes lo rodeaban y, lo más perturbador, fascinar incluso a quienes conocían sus crímenes. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Fue criado creyendo que su madre, Eleanor Louise Cowell, era su hermana y sus abuelos eran sus padres. Esta revelación afectó profundamente su identidad. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, debido al maltrato que sufría su madre y su abuela por su abuelo materno. Instalados en Tacoma, Louis conoció a Johnny Culpeper Bundy, con el que se casó en mayo de 1951 y del cual Ted posteriormente adoptaría su apellido. El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. Desde joven mostró comportamientos antisociales, como espiar a las personas, un interés por la psicología criminal y una inteligencia sobresaliente. En 1967 tuvo una aventura con una compañera de clase en la Universidad de Washington, Stephanie Brooks, pero 2 años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se mantuvo en contacto con ella a través de cartas, haciendo un nuevo intento por reconquistarla. Algo curioso aquí es que la mayoría de sus víctimas eran mujeres jóvenes de cabello oscuro, lacio y con una raya en el medio, un detalle que algunos relacionan con esta chica. Bundy se graduó en psicología y luego estudió derecho, mostrando siempre una fachada de éxito. Antes de comenzar a eliminar personas, perpetuó una serie de hurtos en casas y comercios. El 4 de enero de 1974 entró en la habitación universitaria de Johnny Lenz, de 18 años, a quien golpeó y luego abusó físicamente. En la noche del 31 de enero de 1974 atacó a Linda Ann Healy, de 21 años. Entró a su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la chica hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Bundy era un maestro del disfraz social. Usaba su apariencia y personalidad para atraer a las personas, especialmente a mujeres jóvenes. Tenía un método muy calculado: fingía estar herido o necesitar ayuda para que las personas se acercaran. Por ejemplo, usaba un yeso en el brazo o cargaba libros pesados. Solía captar mujeres en universidades y lugares públicos. Una vez ganaba su confianza, las llevaba a lugares apartados donde cometía sus atroces crímenes, los cuales incluían violencia extrema, sometimiento y privación de la vida de las víctimas. A menudo regresaba a la escena del crimen para revivir su poder sobre ellas. Bundy despistaba a la policía porque sabía cómo mudar su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y bigote o se los afeitaba. También se trasladaba de un estado a otro para evitar que la policía descubriera su patrón de actuación. Actuó principalmente entre 1974 y 1978 en estados como Utah, Florida, Colorado y Oregón. Para este momento, muchos de ustedes se deben estar preguntando cómo fue que consiguieron atrapar al legendario Ted Bundy. Pues quédate un poco más porque te lo contaré. La policía de Utah inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi de algunos crímenes ocurridos en Washington, y entre ambas comisarías elaboraron un retrato robot del posible aspecto que tendría el responsable. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol Darronch. Una vez en el coche, después de conducir por un tiempo, la detuvo abruptamente. Bundy sacó un arma y le esposó la muñeca, pero ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara, salió corriendo y consiguió que un conductor que pasaba la llevara hasta la comisaría. Allí narró
narró lo sucedido y así se obtuvo el tipo de sangre del atacante, la descripción del hombre y del vehículo, el cual era un Volkswagen de color claro. David Kent, de 17 años, desapareció del aparcamiento del instituto, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza, llamaron a la policía, que tras una búsqueda por el estacionamiento encontraron unas llaves. La llave pertenecía a las esposas con las que horas antes se había presentado Carol Darroch a la comisaría. La directora de la obra declaró que un hombre de aspecto parecido al del sospechoso le había pedido que lo acompañara al estacionamiento para identificar un vehículo, pero ella se negó porque estaba ocupada. Bundy era capaz de mantener una fachada respetable mientras cometía actos atroces. Tenía relaciones románticas y estudiaba, lo que le hacía difícil de sospechar. Esta capacidad para cambiar de máscara es típica de los psicópatas funcionales. Ted Bundy tuvo una relación con Liz Kendall, una mujer que compartió su vida con él durante varios años, sin sospechar del todo quién era en realidad. Para Liz, Bundy era el hombre perfecto, cariñoso, protector y encantador, un compañero ideal. Por lo tanto, confiaba en él e incluso lo dejó cuidar de su hija. Con el tiempo, Liz comenzó a notar cosas que no cuadraban: objetos extraños en su casa, desapariciones sin explicación y comportamientos que la inquietaban. Aunque en el fondo comenzaba a sospechar, el amor que sentía por él la hacía dudar. Debido al retrato robot del asesino, una amiga cercana de Liz Kendall lo reconoció como Ted Bundy. Es aquí cuando Liz llama de manera anónima a la policía sugiriendo que su novio podría tener algo que ver. Pero a pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos no lograron identificarlo. Es finalmente el 16 de agosto de 1975 cuando un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar la matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el vehículo se encontró un kit de herramientas compuesto por una palanca de metal, esposas, cinta, linterna, cuerdas y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala sobre Theodore Robert Bundy. Cayó preso y decidió defenderse a sí mismo, por lo que se le permitió acceso a la biblioteca. Logró escapar 2 veces, demostrando su astucia y arrogancia. Su primera fuga fue en 1977, escapando por la ventana de la biblioteca. Durante su segunda fuga viajó a Florida, donde cometió los brutales crímenes en la casa de fraternidad Chi Omega, donde eliminó a 2 jóvenes y dejó gravemente herida a otras 2. Un mes después secuestró a Kimberly Leach, una niña de 12 años, y la llevó a un lugar aislado, donde fue víctima de un ataque sexual que le arrebató la vida. El 17 de febrero de 1978 fue detenido por tercera vez. Se le tomó declaración y reveló su nombre. Bundy expresó descontento al ver que un hombre le preguntó cómo se escribía, ya que él pensaba que todo el mundo sabría quién era. Fue juzgado y condenado en 1979 por los actos sucedidos en Florida. Su juicio fue uno de los primeros en ser televisados a nivel nacional, atrayendo una gran atención mediática. Decidió defenderse a sí mismo después de humillar y tildar de incompetente a su abogado en televisión nacional, aprovechando cualquier oportunidad para mostrarse como un hombre carismático e inteligente, insistiendo hasta el último momento en su inocencia. En dicho juicio se casa con Carol Ann Boone. Ted, siempre el maestro del espectáculo, aprovechó una laguna legal que permitía que una declaración de matrimonio hecha en una sala de tribunal frente a un juez fuera válida. En un momento dramático le propuso matrimonio a Carol en pleno juicio y ella aceptó sin titubear. Carol desde el principio describió a Bundy como una persona carismática, amable y confiable, y aunque inicialmente solo eran amigos, con el tiempo desarrollaron un vínculo más profundo. Carol no solo se convirtió en su esposa, sino también en una de sus mayores defensoras públicas. Creía firmemente en su inocencia y no dudó en expresar su apoyo incluso cuando las pruebas contra Bundy eran abrumadoras. A pesar de los esfuerzos realizados por la pareja para declarar a Bundy inocente, las pruebas
todas eran contundentes. Mordeduras en una de las víctimas coincidían perfectamente con la dentadura de Bundy. El jurado no tardó en declararlo culpable y sentenciarlo a muerte. Lo sorprendente es que mientras Bundy estaba en prisión, Carol quedó embarazada de una hija suya. Aunque las circunstancias exactas nunca se han confirmado, se especula que esto fue posible gracias a encuentros íntimos en prisión facilitados por sobornos a los guardias. Carol finalmente se distanció de Bundy cuando llegaba la fecha de su ejecución y él comenzó a hablar sobre sus crímenes que ella se había negado a creer. Carol y su hija Rose Bundy se mudaron y cambiaron su identidad, alejándose totalmente del pasado oscuro de Ted, y a día de hoy nada se sabe de ellas. Algo inquietante de Ted es el magnetismo que ejercía hacia las mujeres, incluso después de ser acusado y condenado por sus crímenes, lo que no solo le permitió ganarse la confianza de sus víctimas, sino también atraer la atención de muchas mujeres que lo admiraban desde la distancia. Durante los juicios, cientos de chicas asistían a verlo, algunas confesando sentirse enamoradas. Llegaron a enviarle cartas de amor y su figura comenzó a ser más que la de un criminal. Se transformó en una especie de celebridad. Este fenómeno, conocido como hibristofilia, refleja cómo algunas personas se sienten atraídas por individuos peligrosos, quizás por la emoción de lo prohibido o por la creencia de que pueden salvarlos. La noche antes de su ejecución se realizó un conteo de víctimas estado por estado, para un total de 30 homicidios, 11 en Washington, 8 en Utah, 3 en Colorado, 3 en Florida, 2 en Oregón, 2 en Idaho y 1 en California. Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, poniendo fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de los Estados Unidos. Hasta el final, Bundy dio más detalles de los crímenes para evitar la ejecución y alargar el tiempo. Su caso marcó un antes y un después en los estudios criminalísticos, ayudando a la evolución de la psicología criminal y las investigaciones forenses, siendo objeto de muchos documentales, libros y películas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que una persona con tanto carisma podría engañarte? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video. You are not guilty. I'm not guilty. Does that include the time I stole a comic book when I was 5 years old? I'm not guilty of the charges which have been filed against me. It's a tragedy for this court to see that such a total waste, I think, of humanity that I've experienced in this court. You're a bright young man. You made a good lawyer. I'd love to have you practice in front of me, but you went another way, partner. Take care of yourself. I don't have any animosity to you. I want you to know that. Carol, do you want to marry me? Yes. And I want to marry you. Yes. And I do want to marry you. You said you did. Man, I kind of get that feeling, it's gonna get me next. But yet you're fascinated by him. Very, very. I'm not afraid of him. He just doesn't